El cielo está siendo cerrado desde el espacio. Ucrania prepara un ataque contra la balística rusa desde la órbita. Intercepción del Oreshnik antes del lanzamiento. Kiev alcanza el nivel de defensa antiaérea espacial. Fedorov ha hecho lo impensable. Misiles secretos en acción. Ucrania ataca con hipervelocidad. El Kremlin está en pánico. Defensa aérea con joysticks. La defensa aérea privada ucraniana derriba aviones Shahed con una eficacia del 85%. Sensación. Firepoint desarrolla una defensa antibalística económica. Pronto los detalles. En Ucrania hoy soy Victoria Perepelitza con lo último. El cielo está completamente cubierto. La protección máxima alcanza un nuevo nivel. La defensa aérea ucraniana destruye todos los mitos y temores. El país se prepara para interceptar incluso la balística rusa. Las reformas de Mikhailo Fedorov están impulsando una revolución tecnológica al máximo, y esto aún no es el límite. Ucrania ya apunta al espacio. Se planea desplegar los interceptores Oreshnik directamente en la órbita. De esto se encargarán las fuerzas espaciales. Así lo declaró el diputado Fedor Venislavsky. Interceptar el Oreshnik es más efectivo antes de que los bloques de combate se separen del portador de misiles en el espacio, porque es más fácil derribar un solo objetivo que 6 que ya se han separado, y maniobrando, vuelan en diferentes direcciones a velocidad hipersónica. Y para derribar el portador de misiles, necesitamos alcanzar una altitud superior a 100 kilómetros, es decir, entrar en el espacio exterior internacional. Ya se han realizado lanzamientos secretos. Las unidades de la GUR, durante la guerra a gran escala, lograron llevar portadores de misiles al espacio con éxito en 2 ocasiones. La primera vez a una altitud de más de 100 kilómetros y la segunda a una altitud de 204. Esto fue la ejecución de misiones de combate bajo la dirección del entonces jefe de la Dirección Principal de Inteligencia, Kirilo Budanov, y otros líderes de la GUR. Tenemos misiles de los que casi nadie sabe, pero que son capaces de atacar territorio enemigo a una distancia de hasta 500 kilómetros y volar a velocidades hipersónicas. Y los estamos utilizando con éxito en el transcurso de las operaciones de combate. Otro shock tecnológico. Ese mismo grupo llevó a cabo una operación única que deja sin aliento a los expertos. Durante la guerra, Ucrania lanzó desde un avión de transporte a una altitud de aproximadamente 8.000 metros, un portamisiles que potencialmente también puede ser utilizado para poner en órbita diversos tipos de aparatos espaciales. El cosmódromo aéreo ya es una realidad. La tecnología de lanzamiento desde un avión a una altitud de 8.000 metros ya ha sido probada en Ucrania, y esto cambia las reglas del juego. Ucrania obtiene la oportunidad de crear sus propios satélites y llevar a cabo operaciones especiales directamente desde la órbita. En un plazo de 3 a 5 años, el país podría contar con fuerzas espaciales completas y comunicaciones independientes. Nuestros desarrollos y logros pueden fortalecer significativamente el sector espacial de la Unión Europea, una de cuyas tareas estratégicas es acceder al espacio desde el territorio europeo. Y nosotros ya lo hemos hecho. Las intensas acciones de combate terminarán, pero la garantía para mantener la paz serán las fuerzas de seguridad y defensa, con capacidades en todos los dominios prometedores, incluido el cibernético y, por supuesto, el espacial. Para obtener los primeros resultados prácticos, pasará al menos un año, y podremos crear unas fuerzas espaciales completas con todos sus componentes en un plazo de 3 a 5 años. En la posguerra, las fuerzas espaciales pueden convertirse en motores del desarrollo económico, porque se trata de algunas de las tecnologías más avanzadas que existen hoy en el mundo. La carrera de misiles está cobrando impulso. Firepoint está llevando las cosas al siguiente nivel. Las solicitudes de registro de nuevas marcas comerciales se presentaron a finales de marzo. Pelícano, futuro misil balístico FP-7 con un alcance de hasta 300 kilómetros. Una Paloma de la Paz. Otro misil que podría estar ocultando un nuevo desarrollo. Todavía no está claro para qué producto se piensa utilizar exactamente este nombre. Firepoint está negociando con Europa la creación de un nuevo sistema de defensa antiaérea, barato, masivo y potencialmente una alternativa más accesible al Patriot. El objetivo es ambicioso: interceptar misiles balísticos ya para finales del año 27. El principal desafío es el precio. Actualmente, interceptar un objetivo balístico cuesta millones de dólares. Firepoint quiere reducir el precio a menos de $1 millón. Esto podría revolucionar todo el sistema de defensa antiaérea en el mundo. Si logramos reducirlo a menos de $1 millón, será un verdadero avance en el ámbito de la defensa antiaérea. Y otra noticia sensacional. En Ucrania ha aparecido una defensa antiaérea privada basada en ametralladoras Browning M2 controladas a distancia.
Operadores civiles desde sótanos controlan torretas automáticas usando joysticks de videojuegos comunes y derriban los Shahed con una eficacia del 85%. Cualquier empresa puede encargar este tipo de protección. La empresa Carmine Sky fue pionera en este ámbito. ¿Por qué un proyecto privado apareció antes que uno estatal? El sector privado siempre actúa más rápido, hay menos aprobaciones y burocracia. Las torretas se instalan en torres y reconocen los objetivos de forma autónoma. Al operador solo le queda presionar un botón y confirmar la apertura de fuego. Además, el operador puede estar a cientos de kilómetros del arma. La empresa opera desde enero de 2026 y ya cuenta con varios clientes en diferentes regiones. Entre los operadores hay ex repartidores de globo, policías, militares y taxistas. La formación dura de 2 semanas a un mes, dependiendo del nivel inicial. La segunda empresa en este sector es el servicio de seguridad Guardia, que obtuvo el permiso en febrero de 2026. Esta prepara operadores de drones interceptores para derribar Shaheds. Actualmente, Guardia se encuentra en la etapa de firma de los primeros contratos y reconoce que, por ahora, las empresas ven la defensa aérea privada con cautela. Todavía existe cierta falta de comprensión de que esta amenaza no desaparecerá y que es necesario prepararse para una respuesta sistemática contra los drones enemigos. Ahora son los Shaheds. No sabemos qué ocurrirá mañana. Según sus previsiones, en un futuro próximo, el enemigo podría emplear drones nodriza con drones FPV y sistemas de enjambre. La base legislativa para la defensa aérea privada apareció a finales de noviembre de 2025, cuando el Gabinete de Ministros permitió a las empresas crear sus propios grupos de defensa antiaérea. Yuri Mironenko, uno de los creadores del proyecto, explicó 3 criterios para unirse. La empresa debe tener una licencia para actividades de seguridad, estar en el registro de contratistas estatales o ser una empresa de infraestructura crítica. Tras la aprobación del Ministerio de Defensa y las Fuerzas Aéreas y la capacitación del personal, la empresa obtiene acceso al sistema SkyMap y pasa a formar parte de la defensa aérea. A principios de abril de 2026, 16 empresas habían recibido la autorización. Cerrar el cielo es el objetivo de defensa, detectar todo objetivo aéreo y derribar el 95% de misiles y drones. Pese a los riesgos, el mercado confía en que la defensa aérea privada será parte esencial del sistema de protección. El rompecabezas se está armando ante nuestros ojos. Polonia, de hecho, se está convirtiendo en un escudo para Ucrania y Ucrania en un pilar clave de la seguridad de Varsovia. Los acuerdos tras bambalinas salen a la luz y afectan los planes del Kremlin, que está perdiendo posiciones y accesos a la OTAN. Navrotsky refuerza a las Fuerzas Armadas de Ucrania con armamento moderno, incluyendo equipos de arsenales cerrados. En el cielo, los legendarios MiG. Los pilotos ucranianos están preparados para cualquier ataque. Ucrania se está convirtiendo en un elemento de seguridad para la OTAN. La influencia del Kremlin está debilitándose rápidamente. En concreto, Polonia hizo esto por Ucrania. Declaración de emergencia de Karl Navrotsky. El mundo contiene la respiración en espera. Varsovia le corta el oxígeno a Moscú y lo hace ante los ojos de todos, sin mirar atrás. La historia nos enseña que ignorar las ambiciones imperiales de Rusia siempre ha llevado a tragedias. El mundo democrático debe mantener la unidad frente a tales desafíos. Los polacos creen en los ucranianos como nadie más, y lo demuestran abiertamente, tanto diplomáticamente como con el puño militar de la asociación. Estos mensajes en la arena diplomática brillan con luz roja. Kiev mantiene el frente. Putin, por su parte, evidentemente no podrá sostener las armas por mucho tiempo. Ucrania planea una guerra de 3 años, pero estas guerras coloniales suelen durar alrededor de 10 años. No creo que Putin pueda aguantar 3 años más. Vamos a proporcionar a Ucrania los medios para resistir a costa de los activos rusos congelados. Varsovia lo dice sin miedo. El dictador ruso ha sufrido un fracaso total en la guerra contra Ucrania. El Blitzkrieg para capturar Kiev fracasó tan rápidamente como todos los planes posteriores del Kremlin para tomar rápidamente territorios ucranianos. Putin resultó ser más débil de lo que pensábamos. Pensábamos que tenía el segundo ejército más poderoso del mundo. Y él mismo estaba convencido de que todo se limitaría a un golpe de Estado, un paseo fácil, una operación de 3 días. Y ya lleva más de 10 años luchando en el Donbass. Es difícil llamar a eso una victoria. Ucrania se ha convertido no solo en un escudo en el frente, sino también en un elemento clave de la defensa de la OTAN. Polonia no se limita solo a declaraciones ruidosas, sino que también brinda apoyo militar concreto.
más de 48 paquetes de ayuda y más de 3.500 millones de euros. Cifras que hablan por sí solas. Los arsenales de las Fuerzas Armadas de Ucrania, gracias a su aliada, se reponen constantemente con equipo militar, municiones, misiles, armas de fuego y morteros. Desde el inicio de la guerra a gran escala, Polonia ha entregado a Ucrania la mayor cantidad de tanques entre todos los países que ayudan. Según datos del Ministerio de Defensa Nacional, en 2022, en los años 2022 y 2024, Polonia proporcionó gratuitamente a las Fuerzas Armadas de Ucrania 318 tanques, entre los que se incluyen T-70 y 2MM-1, los modernizados T-70 y 2M1R, PT-91 y Leopard 2. Y ahora Varsovia también equipa a las Fuerzas Armadas de Ucrania con alas para la victoria. ¿Acaso Donald Tusk vino a Ucrania no solo por casualidad? En este momento crítico no se puede dejar a Ucrania completamente sola. El fortalecimiento de la defensa aérea ahora es una carta innegociable. El inicio del año 26 estalló con información impactante. Polonia tomó la decisión de transferir hasta 9 cazas MiG-29 a Ucrania. La Armada Aérea está a punto de entrar en servicio de combate. A cambio de esto, los polacos recibirán nuestras tecnologías de drones. Una fórmula de fortalecimiento mutuo. Volodymyr Zelensky explicó que la preparación de un piloto para cumplir misiones de combate en los legendarios cazas F-16 lleva de 8 meses a 1 año y medio, mientras que en los MiG-29 los pilotos ucranianos pueden combatir de inmediato sin entrenamiento adicional. Cuando tienes una guerra diaria, cada piloto es un recurso muy escaso y la formación de un piloto lleva años. Y la cuestión no es que no tengamos F-16, aunque no sean nuevos, simplemente no los tenemos. La cuestión no es esa. Es decir, sacas a un piloto experimentado del campo de batalla, lo apartas de la guerra y lo envías al extranjero. Por cierto, hablando de entrenamientos, en Polonia no solo nuestros conquistadores del cielo reciben formación. Desde táctica y estrategia hasta ejercicios de campo realistas, los combatientes ucranianos de diferentes ramas de las Fuerzas Armadas perfeccionan habilidades que realmente salvan vidas en el frente. Polonia se ha convertido para ellos en un lugar donde el conocimiento y la experiencia de los aliados se transforman en capacidad de combate concreta. Al mismo tiempo, la aliada destina una parte significativa de su presupuesto al apoyo a Ucrania. Varsovia apoya activamente a la Kiev oficial no solo militarmente, sino también en los ámbitos humanitario y económico. Los políticos polacos llaman sistemáticamente a la UE y la OTAN a no reducir la ayuda, y el territorio del país se ha convertido en un centro de tránsito para el apoyo internacional a Ucrania. En este momento, Polonia lo dice abiertamente: la derrota de Ucrania solo aumentará la amenaza de Rusia para los países de la alianza. En el Ministerio de Asuntos Exteriores están convencidos de que mientras Kiev resista, también lo hará Occidente. Varsovia tomó la calculadora y presentó los números. La defensa de los países del flanco oriental de la OTAN, incluida Polonia, en caso de un posible ataque de la Federación Rusa, costaría al menos 1.200 millones de euros. Y eso es casi tanto como cuesta el funcionamiento del Estado polaco durante 6 años. Ucrania no es un escenario marginal de conflicto, sino un elemento central en la arquitectura defensiva de Europa. La OTAN ve en Ucrania no a un socio temporal, sino a un líder estratégico en la confrontación contra la agresión rusa. No hay tiempo para reflexionar. La Federación Rusa no se detiene y mira al bloque como un lobo. Una decisión resonante. Polonia está dispuesta a tomar las armas por sí misma y enfrentarse a la Federación Rusa. Las primeras órdenes ya han sido dadas. El país ha salido oficialmente de la Convención sobre la prohibición de minas antipersonales y ha declarado con firmeza que planea reanudar la producción de armas. Estas minas son uno de los elementos más importantes de la estructura defensiva que estamos construyendo en el flanco oriental de la OTAN, en Polonia, en la frontera con Rusia al norte y con Bielorrusia al este. Sin embargo, Putin ha llevado a Nauroki a tal punto que los plazos para la defensa se han fijado de manera estricta e intransigente. Solo quedan 2 días y la línea de defensa estallará en un espectáculo de fuegos artificiales como venganza por Europa. La cuenta regresiva puede comenzar en estos mismos minutos. Moscú solo entiende el lenguaje de la fuerza. Varsovia lo admite, está dispuesta a llegar a los extremos y con una señal pone en marcha talleres para la creación de su propio armamento nuclear. Este camino, con respeto a todas las normas internacionales, es el camino que debemos seguir. Debemos actuar en esta dirección para poder empezar a trabajar. Somos un país al borde de un conflicto armado. Está claro cuál es la postura imperialista y agresiva de Rusia hacia Polonia. Polonia está arrastrando a sus vecinos consigo. Donald Tusk afirmó:
La disuasión nuclear conjunta en Europa se evalúa. Occidente prepara su nueva seguridad. Mensaje al Kremlin. El juego cambia. Sigo siendo realista y soy plenamente consciente de que necesitamos medios adecuados y reales para responder a una posible agresión por parte de nuestros enemigos. Por ahora, esta propuesta aún no se ha concretado. Al mismo tiempo, no quisiera iniciar un debate público hasta no tener información clara sobre lo que realmente es posible. Varsovia ha iniciado negociaciones sobre la disuasión nuclear. Las amenazas de Putin ya no funcionan. Europa se está preparando para hacer que los arsenales atómicos sean poderosos e indiscutibles. Las cartas fuertes en manos de Polonia podrían aparecer literalmente en cualquier momento. Soy un gran partidario de que Polonia se una al proyecto nuclear. Somos un país que se encuentra justo al borde de un conflicto armado, y sabemos cuál es la actitud de la agresiva Federación Rusa Imperial hacia Polonia. Récord mundial de Ucrania. Los Shahed fueron derribados a 500 kilómetros y en tierra el ejército ruso está sufriendo pérdidas simplemente colosales. Han sido eliminados más de 35.000 ocupantes y cada golpe ha sido comprobado de manera fehaciente por nuestras cámaras. Las pérdidas del agresor ahora superan oficialmente el ritmo de reposición. Todos los detalles a continuación. Los operadores ucranianos de drones de ataque establecieron un récord mundial absoluto. Un piloto de la unidad Bulava, utilizando el interceptor Sting, derribó 2 drones rusos tipo Shahed que se encontraban a 500 kilómetros de él. Este es el primer caso registrado en el que los objetivos fueron alcanzados a tal distancia desde el punto de lanzamiento. Además, los defensores ucranianos lograron destruir un sistema lanzallamas pesado Soln-Sepiok en la zona del asentamiento de Dvureshnaya, en la región de Kharkov. El enemigo intentó proporcionar una densa cobertura al objetivo y protegerlo con medios de guerra electrónica. A pesar de ello, los operadores de drones de la 129ª Brigada Mecanizada Independiente lograron alcanzar el objetivo con éxito. Al mismo tiempo, en la dirección de Konstantinovka, los invasores atacaron sin éxito en las zonas de Pleshchevka, Ilinovka, Stepanovka y Sofievka. En el sector de Pokrovsk, los ocupantes rusos intentaron desalojar a los soldados ucranianos de las posiciones que ocupan cerca de las localidades de Belitskoye, Rodinskoye, Grishino, Mirnograd y Novonikolaevka. Y cerca de Guliaipole, las fuerzas de defensa repelieron con éxito los ataques del ejército ruso en las zonas de Barbarovka, Priluki, Elena Konstantinovka y Mirny. Vuelven a recurrir a la táctica de pequeños grupos de infiltración. Aunque, por ejemplo, todos recordamos perfectamente el inicio de marzo, o mejor dicho, la mitad de marzo, el primer mes de la primavera, que se caracterizó por estos asaltos mecanizados de los ocupantes rusos. Además, esto ocurría en diferentes sectores del frente, principalmente en el frente oriental de Donetsk y en el de Zaporilla. También es evidente cómo terminó esto para los rusos. Por eso, hoy los intentos de infiltración, esta táctica continúa de nuevo y probablemente vuelve a ser una de las principales en el campo de batalla. Obviamente lo notamos en Konstantinovka. Hoy lo vemos tanto en la dirección de Limán como en la de Pokrovsk. En uno de los sectores orientales, el enemigo intentó cuidadosamente ocultar sus posiciones. Sin embargo, los ocupantes rusos fueron detectados a tiempo por los pilotos de la compañía de drones de ataque Onyx. Los operadores eligieron el momento óptimo para lanzar el ataque. Como resultado, se destruyeron 2 morteros y un depósito de municiones. En cuanto a la dirección de Guliaipole, realmente se logró allí, sino estabilizar completamente la situación, ya que los combates duros continúan, al menos no permitir que los rusos se consoliden. Además, se logró expulsarlos de sus posiciones en las orillas del río Gaichur. Y, en consecuencia, al llevar a cabo ataques de contraataque en la dirección de Alexandrovka, se logró liberar prácticamente todo el territorio de la región de Dnipropetrovsk de los ocupantes. Todo resultó jugar de manera asimétrica. Los rusos querían crear allí una zona de amortiguamiento para sí mismos. Hoy estamos intentando hacer esto y con bastante éxito de nuestra parte para evitar que el enemigo lance ofensivas hacia Pavlogrado o, respectivamente, hacia el centro regional de Dnipro. Esto, por cierto, también se refiere al centro regional de Zaporilla. Por segunda vez en un mes, drones ucranianos atacaron la planta metalúrgica de Alchevsk en la región de Lugansk. Así lo informó el Servicio de Seguridad de Ucrania.
La producción de esta empresa se suministra a Uralvagonzavod, donde se fabrica equipamiento para el ejército ruso, en particular tanques y obuses. Tras identificar las principales capacidades de producción, las fuerzas de sistemas no tripulados lanzaron ataques con drones. Como resultado, se dañaron altos hornos, talleres de producción, gasoductos y subestaciones eléctricas. Como consecuencia de los daños recibidos, el funcionamiento de la planta se detuvo. Además, las fuerzas de defensa destruyeron costosos drones rusos y no-kodets en Crimea. Así, en la noche del 2 de abril, las fuerzas de sistemas no tripulados atacaron el aeródromo de Kirovskoe en la península temporalmente ocupada. Las Fuerzas Armadas de Ucrania informaron que fueron destruidos un avión An-72, 4 costosos drones de reconocimiento y ataque y una estación de radar. Tras precisar las pérdidas rusas, se supo que fueron alcanzados drones y no-kodets. El costo de uno de estos aparatos es de varios millones de dólares. Y en las últimas 24 horas, las fuerzas de defensa de Ucrania eliminaron a 1.110 militares rusos. De este modo, las pérdidas totales del enemigo desde el inicio de la guerra a gran escala ya superan 1.302.000 soldados. Además, la víspera, los defensores ucranianos destruyeron 2 tanques rusos, 4 vehículos blindados, 85 piezas de artillería y 3 sistemas de lanzamiento múltiple de cohetes, así como incendiaron casi 200 unidades de equipo automotor y camiones cisterna rusos. Debido a las enormes pérdidas, Moscú perdió el ritmo y la ofensiva se detuvo por completo. El ejército de Putin se rompió los dientes en el frente. ¿A qué medidas extremas recurre el dictador para tapar los huecos en la línea del frente? Sigan viendo. El plan de reclutamiento de contratistas para la guerra contra Ucrania en Rusia está al borde del fracaso. Este año, el Ministerio de Defensa de la Federación Rusa esperaba atraer a 409.000 personas. Eso equivale a aproximadamente 35.000 al mes. Sin embargo, el ritmo real de la movilización rusa es considerablemente más bajo. En lugar de los 1.100 esperados, 1.150 contratos diarios. En 3 meses de 2026, el promedio diario de quienes firmaron el contrato fue de poco más de 940. Al mismo tiempo, hay que recordar que la cantidad de personas que firmaron el contrato no es igual a la cantidad de quienes realmente llegaron a la unidad. En términos generales, si la tendencia continúa, Rusia podría quedarse corta en un 16% o más de 65.000 personas, según el artículo de la publicación UDF. Al mismo tiempo, las pérdidas del ejército ruso en el frente siguen siendo elevadas. Solo en marzo, Rusia perdió alrededor de 35.000 militares. El ritmo de reposición del personal ya no cubre el nivel de pérdidas, lo que genera una presión adicional sobre el sistema de reclutamiento. Al mismo tiempo, las Fuerzas Armadas de Ucrania se fijan nuevos objetivos, aún mayores, para eliminar ocupantes cada mes. Más de 35.000 ocupantes fueron retirados del campo de batalla. ¿Qué significa esto? Esto significa que las fuerzas de defensa están adquiriendo la capacidad de cumplir la tarea que se les asignó y comunicó. Es decir, acercarse a la cifra de 50.000 ocupantes eliminados en la línea de contacto de combate por mes. Si destruimos a más de los que ellos logran reponer mensualmente, y de hecho hemos eliminado a más, como consecuencia, sus planes y acciones se vuelven irrealizables porque no tienen con quién avanzar activamente. Debido a la falta de personal, el Kremlin se ve obligado a recurrir al llamado contingente especial, es decir, personas condenadas bajo investigación o en juicio. De este modo, en Rusia se aplican activamente las enmiendas al Código Penal adoptadas en el año 2024, que permiten la liberación condicional o total de los acusados y condenados que hayan firmado un contrato con el Ministerio de Defensa, hayan sido condecorados o dados de baja del servicio militar tras resultar heridos. Al menos 263 rusos fueron condenados a penas condicionales o liberados de las colonias penitenciarias por estos motivos. Entre ellos hay acusados y condenados por tráfico ilegal de drogas, agresiones, robos, fraudes, atracos, conducir en estado de ebriedad, corrupción, así como al menos un condenado por violación, 13 acusados de asesinato y 11 acusados de causar lesiones corporales graves que resultaron en la muerte. Del artículo del medio Verstka. A la vez, el Kremlin actúa intensamente mediante las universidades. Estas ya funcionan como herramientas de reclutamiento. Según The Moscow Times,
Las mayores universidades del país deben enviar a la guerra el 2% de sus estudiantes. Y en la Universidad Tecnológica de Rusia, en medio de los intentos de obligar a los estudiantes a unirse al ejército, endurecieron drásticamente las reglas de expulsión. Ahora, un solo atraso académico puede ser motivo de expulsión de la universidad, mientras que antes el umbral crítico era de 5. Anteriormente, a los estudiantes que estaban al borde de la expulsión se les ofrecía una elección: perder su lugar en la universidad o firmar un contrato para servir en las unidades de drones. Ahora, la propia Federación Rusa establece ese límite de expulsión. De este modo, el sistema de reclutamiento para el ejército deja de ser voluntario y cada vez se parece más a una movilización encubierta, señalan los expertos. Las autoridades toman estas medidas únicamente porque temen mucho llevar a cabo una movilización total. Eso es. Y en consecuencia, seguramente aquí aparecerán nuevas medidas ideadas por las autoridades para posponer ese momento. Bueno, no hay ninguna opción, digamos, buena, así que de una forma u otra todo esto termina volviéndose en contra del gobierno. Las tropas rusas, el mando ruso, están intentando ahora también todo tipo de asaltos de carne de cañón, sí, cuando en realidad las personas no importan y simplemente las lanzan casi sin armas contra la trinchera. Eso es. Por eso, por supuesto, la gente se acaba. Otra fuente para reponer el personal son los extranjeros. Rusia planea atraer este año al menos 18.500 ciudadanos de otros países. Sin embargo, también aquí surgen problemas. Varios países están oponiéndose activamente al reclutamiento de sus ciudadanos para la guerra, lo que reduce este canal de reposición para el ejército ruso. Como resultado, el Kremlin se ve obligado literalmente a reunir su ejército por todos los medios posibles, desde prisioneros hasta estudiantes y migrantes. María Sheluchenko para el canal de televisión Freedom. ¿Qué opinan de lo ocurrido? Esperamos sus comentarios. Esto es solo el comienzo. Sigan informados sobre lo importante y denle like. Que tengan un cielo en paz.